Vamos a continuar con la entrevista en esta noche aquí en Noticias 5 y recibimos ya a Alfonso Blanco. Es economista, ex secretario ejecutivo de OLACDE, asesor en los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica, como para tener un contexto de su experiencia, y es consultor de organismos internacionales. Así que, Alfonso, muchas gracias por estar aquí con nosotras hoy. Bueno, muchísimas gracias Bienvenido. a ustedes por la invitación, un gusto estar acá. Sí, y comenzábamos para también un contexto de lo que está pasando. Hablábamos y nos vamos a meter en el tema de todo este movimiento de la desdolarización en el mundo, si finalmente se podrá dar o no en este mundo que está muy conmocionado. Pero un detalle que me decías, que vivías un tiempo en Estados Unidos, otro en nuestro país, y que algunos de los recortes que se han llevado adelante en el gobierno de Donald Trump tienen que ver con estos centros de pensamiento, de las think tanks donde vos trabajabas. Sí, yo estoy vinculado a uno de los centros de pensamiento con base en Washington, el Inter-American Dialogue. Soy el director del programa de energía y clima del Inter-American Dialogue. Los centros de pensamiento se vieron bastante afectados porque tenían muchos recursos que venían ya fuera de USAID o venían del Departamento de Estado, y todas esas líneas fueron de los primeros recortes al inicio de la administración de Trump. Entonces, muchos de los centros de pensamiento tuvieron un impacto fuerte en su estructura de financiamiento, y algunos llegaron a cerrar. El Wilson Center, que tenía, por ejemplo, una parte importante de su financiamiento con fondos federales, cerró sus puertas, y el Inter-American Dialogue captó parte de los programas que manejaban estos centros de pensamiento, pero es parte de lo que fue el inicio de la administración de Trump. De todos esos recortes. Alfonso, tú ya has dicho en columnas de opinión que habías anunciado que la irrupción de Trump nuevamente en el gobierno iba realmente a patear el tablero mundial. En este momento, en esta coyuntura, ¿se podría decir que está en peligro la hegemonía del dólar estadounidense y del SWIFT, de este sistema para hacer las transacciones internacionales que tanto poder le dieron a la potencia mundial? Yo creo que hay un tema importante a ser considerado, es que el dólar está perdiendo valor. O sea, eso es un tema que se está agudizando cada vez más. Lo vemos en la economía uruguaya. O sea, el posicionamiento del dólar con respecto al peso cada vez está más desfavorable para el dólar, pero es un fenómeno que se está viendo a nivel de todo el planeta. Eso tiene también un impacto importante desde el punto de vista del nivel de endeudamiento que está teniendo la economía de Estados Unidos, y esa pérdida del valor del dólar está muy asociada a el porcentaje de deuda con respecto al PIB que está observando Estados Unidos, que está en niveles preocupantes. Y también está asociado a esta pérdida o no sé cómo se le dice en términos económicos técnicos, pero a esto de que no esté respaldado el dólar con oro como lo estaba anteriormente, a esta impresión excesiva de moneda que ha hecho Estados Unidos. Sí, eso hace mucho tiempo que todas las economías se han desprendido de ese anclaje con oro. Eso es algo que ha sido adoptado por todas las economías globales. Pero sí hay un aumento muy importante, primero de lo que es la estructura del gasto público a nivel de la economía de Estados Unidos, y ese impacto que está teniendo la emisión de títulos de deuda, y un mayor porcentaje en representación de la estructura del Producto Bruto con respecto a la deuda que tiene el país. Y eso es parte del debilitamiento de la moneda. Sí, hablabas de este desprendimiento que ya empezó con la presidencia de Nixon, ¿no? De empezar a no respaldar el dólar con el oro, y que finalmente también viene después ese pacto, ¿no?, con Arabia Saudita de que se comprara el petróleo en dólares, y este petrodólar que obligó también de alguna manera a todo el mundo a plegarse a ese sistema y de esa manera también hacer fuerte a la moneda. ¿Cómo ves esta decisión de Arabia Saudita de finalmente romper con ese pacto
y cómo eso puede cambiar las reglas de juego y también tu expertise, que es en las energías, cómo juegan las energías renovables. ¿Estamos viendo realmente un cambio de ese mundo de petrodólares o no? A ver, gran parte de las transacciones comerciales están atadas al dólar y están de alguna forma canalizadas por el sistema financiero de Estados Unidos. Una salida de esa dolarización va a ser gradual y cada vez a medida que otras economías vayan ganando mayor espacio, gradualmente se puede ir desdolarizando todo lo que es el comercio internacional, incluido el petróleo. Y efectivamente se están empezando a generar canales alternos al comercio internacional, no atados al dólar. Y eso es algo que vamos a ir observando gradualmente a nivel de toda la economía global, y aún más cuando economías como China, como India, pasan a tener un peso importante dentro del Producto Bruto Global. Entonces eso también va moviendo el tablero de influencia y geopolítico. Y si vamos a mi área de experiencia y de mayor incidencia, que es el tema energético, es algo que también se está observando. O sea, a ver, y podemos ir y entrar en el terreno de Venezuela. Venezuela, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, todo lo que es el bloqueo a sus transacciones de petróleo las fue salvando a partir de acuerdos comerciales con China y de esquemas de financiamiento existentes con China, al punto tal que las exportaciones de petróleo de Venezuela llegaron a ser hasta un 70% a China bajo este tipo de mecanismos. Entonces, eso ya de alguna forma se empieza a instrumentar en ese proceso de desdolarización. O sea, el bloqueo de Estados Unidos a las operaciones comerciales de Venezuela, que viene desde la primera administración de Trump. Después hubieron algunos levantamientos parciales de esas sanciones, pero se habían encontrado instrumentos o mecanismos para que el petróleo venezolano terminara fluyendo en otros mercados no occidentales, y eso es algo que es parte de la realidad actual, y es parte también de lo que motiva o lo que tiene detrás la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Estados Unidos no necesita el petróleo de Venezuela. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está en el pico de producción en su historia. Es el mayor productor de petróleo global. No necesita ese petróleo venezolano en su estructura de consumo interno. Sí hay algunos elementos logísticos y de eficiencia de su aparato de refinación instalado en las costas del Atlántico, que fueron diseñados para operar con el petróleo venezolano, que le genera un beneficio, pero no es porque necesite ese petróleo, sino que hay un beneficio por ese lado. Pero Estados Unidos, en su intervención, el mayor propósito es un propósito de desviar el comercio internacional. Impedir que el petróleo venezolano llegue a países que no quieren. Termine yendo, como estaba yendo, un 60-70% a China, en condiciones que finalmente terminaban estando por debajo del precio internacional del petróleo. Por estas sanciones terminaban teniendo un impacto hasta negativo desde el punto de vista de la competitividad, porque China lograba mejoras de precio y de condiciones por un esquema de sanciones que estaba operando. Y estas sanciones que se han enardecido de alguna manera en los últimos tiempos por parte de Estados Unidos, ¿puede haber suscitado a que países
agrupados en los BRICS, por ejemplo, hayan dado más impulso a estas intenciones de poder negociar sin tener en cuenta el dólar en otros canales? Sí, yo creo que hay todo un reordenamiento de las influencias globales y naturalmente cuando Estados Unidos de alguna forma y con esta administración de Trump trata de tener bajo su área de influencia ciertos espacios de lo que ellos denominan el espacio occidental. Sí hay un incentivo y un interés de que los bloques de otros países que pueden llegar a tener una incidencia en el Producto Bruto global, China, India, Brasil, mismo Rusia, bueno, empiezan a generarse esos espacios de interés común para empezar a sopesar este tipo de acción bastante intensa que ha tenido la actual administración de Trump. O sea que, pero directamente, más allá de los espacios bilaterales que se puedan ir generando y que los hemos visto dando las noticias de todas las reacciones de los distintos estados a estas sanciones, el generar un sistema como el SWIFT, que está instalado desde hace décadas como un sistema de intercambio, ¿no? Las transacciones interbancarias a nivel mundial se hacen en dólares a través de este sistema. ¿Hoy por hoy es real lo que dicen los BRICS, que le pueden pelear con un sistema paralelo? Yo entiendo que sí es posible, pero que es gradual y no es inmediato. Porque de alguna forma hay toda una construcción de lo que es el comercio internacional, las transacciones a nivel del sistema financiero internacional que tienen como centro el sistema financiero estadounidense, y esa salida sí es posible, pero va a necesitar una gradualidad. Ellos decían que en 3 años estaba pronto prácticamente, desde el año pasado estaban anunciando. Yo creo, ¿no? que eso es un poco ambicioso, pero no es que sea irrealizable. Sí, por lo menos también en donde estuvo presente Uruguay también en el encuentro de los BRICS a mitad del año pasado, se salió muy fuerte con que además se crearía esta moneda o esta blockchain, pero finalmente no se concretó nada de lo que en ese momento se salió fuerte a anunciar, o por lo menos como declaraciones conjuntas del BRICS. Sí, primero creo que hay una característica diferencial entre lo que es... yo estuve al frente de un organismo internacional, entonces de alguna forma conozco las formas de la diplomacia de cada actor global. Yo creo que la diplomacia china es bastante menos de las grandes demostraciones políticas, y es bastante del accionar por debajo de lo visible. Yo no descarto que no existan avances en tal sentido y que no estén en el espacio público, que es un accionar bastante distinto, por ejemplo, del tipo de declaración o accionar que está teniendo la administración de Estados Unidos. Y en ese sentido, ¿cómo ves que realmente las medidas que se están tomando, porque vos hablabas ahora de esto porque el SWIFT también es el que se encarga de sancionar, ¿no? Es el que pone las sanciones a través de esos mecanismos, de que estas sanciones haya generado también ese efecto dominó de la expansión del petróleo de Venezuela a otros mercados? Las medidas de Trump, ¿están logrando lo que él quiere que se logre? Ese fortalecimiento de Estados Unidos, de su industria, de volvernos a ser grandes y toda esa cosa que él está pregonando. A ver, yo para creo, su gente, ¿no? Sí, yo creo ahí que hay y lo voy a llevar a la parte de mi área de mayor experiencia, que es el sector energía. En el tema de energías renovables, para dar una idea,
el 90% de la producción de paneles solares o de tecnologías que soportan a las energías renovables tiene como base China. Y toda la producción. Si vamos a la refinación de minerales críticos, el 80% de la capacidad de refinación de minerales críticos está en China. Aun cuando el cobre sale de Chile o el litio sale de Argentina y de Chile, gran parte de la capacidad de refinación de todo eso está en China. Entonces, revertir esa estructura de producción en industrias muchas veces con alto impacto ambiental, y lo mismo pasa con la industria automotriz. Por más que se trate de retomar el canal de la producción en Estados Unidos, las autopartes vienen de una economía globalizada. Entonces eso es parte de los grandes inconvenientes que está teniendo la administración de Trump de redireccionar ese aparato productivo a Estados Unidos. Puede tener algún tipo de tendencia, pero tampoco es inmediato y tampoco es sencillo redireccionar, por ejemplo, una refinación de minerales a territorio estadounidense cuando posiblemente sean pocos los estados que le admitan tener una industria con tan alto impacto ambiental. Entonces hay una gran cantidad de complejidades que van mucho más allá de los aranceles, que es lo que está aplicando Trump como medida. Porque hoy ya existe, y en la gran mayoría de las cadenas de suministro, independientemente de la industria que estemos hablando, existe una cadena de suministros global, y en la cual China está fuertemente posicionada en la gran mayoría de esas cadenas de suministro global. Y revertir eso no es inmediato, y creo que es parte de lo que hoy está en la discusión geopolítica a nivel internacional. Esto es una opinión. ¿Estados Unidos se dio cuenta tarde, en tu opinión, de lo que estaba pasando con China, que de alguna manera llevaba su imperialismo, como decías tú, con perfil bajo? Sí, yo creo que la influencia de China en América Latina ha sido muy gradual, con una diplomacia muy astuta, llamémosle, y que ha logrado establecerse en espacios de influencia importantes y en sectores estratégicos clave. China controla la logística portuaria principal de nuestra región. China controla gran parte de la producción y la refinación minera. China controla o tiene participación en gran parte de la cadena del sector energético. Entonces, gradualmente China ha entrado en nuestra región de forma bastante silenciosa y sin hacer mucho ruido. Creo que Estados Unidos en ese sentido, en muchos espacios, perdió la influencia que históricamente había ejercido en gran parte de la región. Y no sé si hoy está despertando a eso o era algo que ya estaba identificado y que de alguna forma era parte de un mundo globalizado que era lo que estaba detrás de administraciones anteriores en Estados Unidos. Sé que es un tema muy complejo y muy extenso, tenemos un minutito nada más, pero tu última columna, no la última, pero leía con respecto en el diario El País de si Uruguay puede ser un país petrolero. Sí, eso es la última columna que escribí para Economía y Mercado, en lo cual de alguna forma planteo cuáles son, en términos generales, cuáles son las restricciones que existe para la producción en aguas ultraprofundas en el país. O sea, estamos hablando que hoy con un petróleo que va a estar en el entorno de los $60 y aún cuando ingrese Venezuela al mercado
mercado global no se va a mover mucho de eso. La producción en aguas ultraprofundas en Uruguay nunca va a estar por debajo de ese costo de producción. Entonces eso es una barrera muy importante, una limitante muy importante para entender si Uruguay puede identificar esos recursos, pero de ahí a una fase de producción o competir en un mercado global, tenemos que pensarlo un poco más. Más complicado. Antes le robamos unos datitos más antes de despedirlo, ya estamos sobre el final. Nos diste a entender que el dólar no tiene perspectivas de fortalecerse, sino todo lo contrario, ya tenía una depreciación del 11%. Y el precio del petróleo, con toda esta coyuntura, ¿cómo se debería comportar en estos meses? Venezuela tiene una participación en el mercado global que nos supera actualmente el 1%. Y eso, aun cuando Venezuela entre en la oferta del petróleo internacional, no va a mover a nivel de oferta la construcción de los precios internacionales. Hoy el mercado está bastante contento, digamos, con el precio, y no hay indicios de que haya un quiebre o un rompimiento de esa margen en el cual se está manejando el petróleo actualmente, pero siempre los eventos internacionales, una gran cantidad de cosas pueden entrar en la agenda, y es muy difícil de predecir.